Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una vez, yendo camino de Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. En la recta final de su evangelio, Lucas insiste en que el Señor sigue hacia la ciudad santa. El capítulo 17, los versículos 11 a 19, lo muestra pasando por un lugar cercano a Samaria. Como queda claro en el episodio de la Samaritana, los judíos y los habitantes de esa ciudad tenían una rivalidad secular que hemos mencionado en otras ocasiones, un malentendido que se remontaba al siglo V antes de Cristo. En ese entonces los persas poblaron la zona con personas de distintas procedencias, una manera de evitar las revoluciones internas. Y aunque con el tiempo todos los que formaban parte de esa región terminaron acogiendo la religión judía, los israelitas puros, dijéramos, no los consideraban como tales. Por esa razón los samaritanos tenían su propio sacerdocio, su propio templo, y miraban mal a los que subían a rezar en Jerusalén. Lo importante en este caso es que tú, Señor, pasas por tierra de extranjeros. Una vez más, San Lucas insiste en la universalidad del mensaje de Cristo, que está no solo para los judíos, sino para todos los hombres. Vino para que se salvara toda la humanidad, no una sola raza privilegiada. Podemos aprender de ti, Señor, ese afán de almas, esa preocupación por la salud espiritual de todos los que encontramos a nuestro alrededor. Vengan de donde provengan. Cuando iba a entrar en una ciudad, continúa relatando San Lucas, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos. En ese entonces la lepra era una enfermedad muy mal vista. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud tiene que hacer ingentes esfuerzos para quitar ese halo de patología maldita que hace que las personas tarden en reconocer sus síntomas, en acudir al médico para recibir el tratamiento, que hoy día la cura por completo. Recuerdo haber hecho una labor social en el Chocó y uno de los planes que tuvimos fue visitar una anciana con lepra, ya con los miembros carcomidos, las manos prácticamente no las tenía, y recuerdo también con impresión como mientras estábamos hablando con ella nos tiraron piedras, lleven las piedras en el tejado, ¿no? Como de los vecinos, de los niños seguramente, que son los más maldadosos en ese sentido, pero pues en pleno siglo XXI, quizá, o finales del XX, ya no recuerdo, éramos muy jóvenes, pues todavía tenía pues sí, ese sello como de maldición, ¿no? y de ser mal vistos por la sociedad. En aquel tiempo, entonces, no era así como la ley, como la Organización Mundial de la Salud procura hacer. Había una legislación que exigía a los leprosos que tenían que vivir separados de la ciudad para evitar el contagio. Debían portar campanitas que anunciasen su cercanía, para que los sanos, al oírlas, se alejaran. Por eso, en esta ocasión, dice el Evangelio, se detuvieron a distancia. Y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Se dirigieron al Señor con un título deferente y le pidieron misericordia. Confiaban en que podría curarlos. Quizá habían escuchado de él algunas referencias. Es posible que alguno de ellos lo hubiera quizá conocido antes de contagiarse, que les hubiera hablado de sus milagros a los otros 9. Corría la noticia incluso de que había curado a un leproso, que le había dicho: si quieres puedes limpiarme, como alguna vez hemos considerado en nuestra oración. Y pues después de que el maestro
había pronunciado las palabras quiero, queda limpio, aquel hombre había adquirido una salud envidiable. Pues estos 10 leprosos albergarían la esperanza de un encuentro similar para alcanzar la limpieza y para recuperar sus derechos. Tenían fe en el poder curativo de Jesús. Pero en realidad era, en casi todos ellos, una fe egoísta, como es la nuestra tantas veces. Solo pensaban en sí mismos, en su curación, en la ventaja que adquirirían al conocer al Señor. No se planteaban, por ejemplo, cómo retornarle el favor. Es claro que no tenían verdadera fe, solo una esperanza humana de que se podrían curar milagrosamente. Además, aunque vivían unidos en la adversidad, es probable que sin embargo conservaran las divisiones anteriores. Uno se imagina que cuando se les unió aquel leproso proveniente de Samaria, lo habrían mirado como lo que era, un extranjero, un enemigo, y aunque pues los unía la adversidad, pues les pasaría lo que uno ha oído tantas veces mencionar de historias de secuestrados en la selva o de encarcelados en campos de concentración, como narran que en esas circunstancias aflora lo peor del ser humano, las miserias, los egoísmos, aunque también es posible que en algunas personas resalten pues cómo superan esas limitaciones y viven la caridad. Me viene a la mente ahora el modo heroico en que lo vivió San Maximiliano María Kolbe, que se ofreció en sacrificio para que no muriera un hombre casado, padre de varios hijos, y más bien pidió que lo sacrificaran a él, y es canonizado como un mártir. Aquella mañana, volviendo a los leprosos, aquellos hombres vieron que se aproximaba al pueblo el famoso rabino, quizá desde lo alto de la montaña, y les faltó tiempo para salirle al paso, deteniéndose a distancia, como estaba previsto pues en la legislación judía. Le gritaron, se imagina uno, con el tono de voz que generará la mayor compasión posible: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. De inmediato escucharon su respuesta, aunque no fue la que hubieran esperado. Quiero, queden limpios, ¿no? Como le había dicho al leproso individual, sino otras palabras que abrían una luz de esperanza: vayan y preséntense a los sacerdotes. Eran ellos, los levitas, quienes debían dar el certificado, ¿no? La fe de la curación. Jesús cumplía una vez más la ley. Siempre aprendemos cosas del Señor, de pequeños actos, ¿no? Hemos visto cómo se dirige por tierra extranjera para que su influjo llegue también a los no judíos. Ahora vemos cómo cumple la ley. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Pide que se cumple la ley de la que él mismo fue autor. Él estaba por encima de ella, pero es humilde y pide que se cumpla lo que legisló Moisés. También hace falta, en el caso de los leprosos, que se venzan algunas reticencias iniciales. Le pedimos que nos cure y Él nos manda unos sacerdotes que probablemente rechazarán nuestra impureza. Sin embargo, se dirigen al templo. Hay que abonarles también que al menos conservan esa docilidad. Seguramente alguno con más fe los habrá animado. Nada perdemos, intentémoslo. De pronto recordarían la historia de Naamán el sirio, que la iglesia pone en la primera lectura del domingo 28 en paralelo con esta de la curación de los leprosos. Naamán el sirio era un gran personaje de la corte de un rey extranjero, al cual un judío le animó a que pasara donde el famoso profeta Eliseo. Eliseo le dijo, ni siquiera le abrió, ni siquiera, dígale que se bañe 7 veces en el Jordán, que más es una quebrada cochina, ¿no? No es propiamente pues una fuente cristalina. Y entonces Naamán dijo, pues ya bastantes cosas bonitas ahí en Siria para que me haga bañar aquí en esta cochinada de quebrada. Pero entonces, menos mal, un siervo le dijo, pues si te hubiera mandado una cosa horrible, la hubieras hecho, ¿verdad? Y porque esta cosa que es sencilla no la haces. Entonces tuvo la humildad, en segundo término, de obedecer y quedó limpio como un niño recién nacido. Bueno, pues estos estarían quizá recordando aquel milagro del Antiguo Testamento y pues, obedezcamos, vayamos donde los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios.
qué alegría la de aquellos antiguos enfermos. Imagínate tú estar uno carcomido por la lepra, con la piel totalmente dañada, empezar a ver que se va purificando y que va adquiriendo su tono original. Qué alivio, después de tanto tiempo castigados con aquella maldición, como consideraban esa enfermedad. Y qué eficacia tiene la obediencia. Señor, que también nosotros sigamos tus indicaciones. Como fruto de ese acatamiento nos sucederá lo de aquellos leprosos. Aunque no terminemos de entender lo que nos pide, seamos dóciles y nos pase como a ellos que mientras iban quedaron limpios. No se imagina que ya ante aquella curación, ante aquella limpieza de su piel, con mayor razón habrían corrido hacia el templo al verse sanos para recibir su certificación y regresar a casa para abrazar a sus parientes, para recuperar tantos años perdidos. Cada uno pensaría en su gozo, en lo que podría ser ahora que había sanado, incluso alguno pensaría en cobrar una deuda pendiente. Cada uno pensaba en lo suyo, excepto uno, el extranjero, el samaritano. Lucas representa gráficamente su actitud, que se caracteriza por no tener ningún respeto humano. Dice, uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió, alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Imaginemos que nosotros somos ese samaritano, ese leproso, sucio, enfermo, rechazado por la sociedad, pecador, y que hemos mirado a Jesús, le hemos pedido que nos limpie, hemos obedecido su palabra y hemos experimentado la salvación. ¿Con qué cariño, con qué fuerza, con qué amor, con qué alabanza volveríamos gritando y postrándonos a sus pies? Ahora lo hacemos aquí delante de ti, Señor, en el sagrario. Rostro en tierra, dándote gracias. San Lucas insiste, este era un samaritano, uno de ellos, solo uno, el 10%. En lugar de correr hacia adelante, hacia su nuevo camino, se volvió, dice San Lucas. Este verbo habla de conversión, ese retornar, ese volverse, de regreso a Dios. Y no se volvió en silencio, mascullando su gratitud calladamente, de modo vergonzoso, político, egoísta. Se volvió alabando a Dios a grandes gritos. No tuvo ninguna vergüenza de que todos supieran que estaba agradecido, que había recibido una gracia especial. Es más, esperaba que todos se enteraran. Quería comunicar ese don a muchos. Glorificaba a Dios a grandes gritos. Dar gloria a Dios. Recordamos ese punto del camino. Si la vida no tuviera por fin dar gloria a Dios, sería despreciable, más aún aborrecible. Se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra. Esa postración es un reconocimiento de la divinidad de Cristo. Aquel hombre no tuvo ninguna vergüenza de postrarse a los pies del Señor. Como todos nosotros hacemos ahora en este rato de oración, le dio gracias al Padre por el don de su Hijo. No le importó que se dirigiera a Jerusalén, como le molestaba tanto a los samaritanos. Como la mujer de su pueblo, la famosa samaritana del capítulo 4 de San Juan, fue consciente de que había llegado la hora en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Aprovechemos este rato de oración, es como el tema de esta escena. Meditar sobre la virtud de la gratitud, tan poco valorada en nuestro tiempo y tan alabada con mucha frecuencia en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes se presenta como meritorio el agradecimiento de Naamán, aquel militar extranjero del que mencionamos antes, por la curación de la lepra. Apenas se vio curado, dice la Sagrada Escritura que volvió con su comitiva a donde el hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel.
Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu servidor, unos señores regalos. El mismo Jesús cita este pasaje cuando predica en la sinagoga de Nazaret. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo y ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. San Agustín, comentando estas escenas, dice que es muy importante ser agradecidos con el Señor. ¿Qué cosa mejor, dice, podemos traer en el corazón, pronunciar con la boca, escribir con la pluma que estas palabras? Gracias a Dios. Estamos acostumbrados, quizá no nos damos cuenta, casi culturalmente, que nos han enseñado como parte de buena educación, decir siempre gracias a Dios. Y este rato de oración nos puede servir para darnos cuenta de que hay que ser un poco más conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? De ser agradeciéndole a Dios los dones que nos otorga. No hay cosa que se pueda decir con mayor brevedad, ni oír con mayor alegría, ni sentirse con mayor elevación, ni hacer con mayor utilidad. Gracias a Dios. San José María les enseñaba a los primeros jóvenes que se acercaban a sus apostolados algunos motivos para agradecer a Dios. Quedaron en el punto 268 de camino. Acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias muchas veces al día, porque te da esto y lo otro, porque te han despreciado, porque tienes lo que necesitas o porque no lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre que es también madre tuya. Le vamos dando gracias al Señor con estas ideas de fondo. Porque creó el sol y la luna, y aquel animal y aquella otra planta. Esa es la ecología integral, ¿no? Que vemos a Dios detrás de aquellas criaturas. Porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo premioso. Dale gracias por todo, porque todo es bueno. Aquí tengo la ventaja de los pajaritos de fondo. Gracias, Señor, los pajaritos de fondo. Este es un aspecto muy frecuente en la predicación del Papa Francisco, incluso antes de ser elegido Papa. Él habla de la importancia de la memoria. Se trata de tener presentes los dones que el Señor nos ha hecho, pero asimismo de ir más allá de la mera gratitud por todo lo que hemos recibido. El Señor quiere enseñarnos a tener más amor, quiere confirmarnos en ese camino y eso lo hace la memoria. Es bueno pensar todo lo que el Señor nos ha dado en nuestros años de historia, algunos más que otros. La memoria como gracia de la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando nacimos, cuando nos bautizamos, cuando recibimos la primera comunión, la primera reconciliación, la confirmación, esos amigos que hemos tenido, esa formación que hemos recibido, tantas personas que han influido en nuestra vida. La memoria del pasado que nos acompaña, no como un peso bruto, sino como un hecho interpretado a la luz de la conciencia presente. Pedir la gracia de recuperar la memoria, insistía el cardenal Bergoglio. Memoria de nuestro camino personal, memoria del modo en que nos buscó el Señor, cómo nos fue acercando a su corazón, cómo nos fue mostrando su llamado, cómo nos fue vislumbrando y ayudando a discernir cada vez con más luz lo que tenía para nosotros. Memoria de mi familia, memoria de pueblo. El Papa, el Señor, Jesucristo mismo, cuando uno estudia cómo es la oración de Jesús, llama la atención que la principal oración de Jesús es acción de gracias al Padre, antes de los milagros, de las multiplicaciones de los panes y de los peces, levantando los ojos al cielo, dio gracias, bendijo. Te doy gracias, Dios Padre, porque has ocultado estas cosas a los grandes y las has manifestado a los pequeños. Siempre la principal actitud de oración de Jesucristo es de acción de gracias. No es una cosa accidental, es muy interesante. Ya, pues, hay que meditarlo en otra ocasión. Y eso ya se relaciona con la Eucaristía y la acción de gracias, que Eucaristía significa acción de gracias, pero que significa agradecer sacrificándose, dando la vida. Pero bueno, no es el tema ahora, pero tiene mucho de fondo ahí, ¿no? La gratitud está íntimamente relacionada con la humildad. Solo agradece quien se considera indigno del servicio prestado. Por el contrario, el soberbio nunca siente que está suficientemente reconocido, nada está a la altura de lo que él se merece. Como el samaritano de la escena, nosotros, por el contrario, hemos de dar gracias con frecuencia. En primer lugar, a los que tenemos cerca, que son quienes más nos sirven, los parientes, los vecinos,
los compañeros de trabajo, acostumbrarnos a agradecer. Porque es como decir, no me lo merezco y has tenido este detalle conmigo. Además de los conciudadanos en la calle, en el medio de transporte, en el supermercado. No sé, que está uno subiendo la montaña en la bicicleta y hay un hombre que le ayuda y uno lo jala a uno, pues también, gracias por haberme dejado chupar rueda. Todo eso hay que agradecerlo. Pero sobre todo, hemos de dar gracias a Dios. Vuelvo otra vez con una meditación de San José María. Permanecer siempre en una continua acción de gracias a Dios por todo, por lo que parece bueno y lo que parece malo, por lo dulce y por lo amargo, por lo blanco y por lo negro, por lo pequeño y por lo grande, por lo poco y por lo mucho, por lo que es temporal y por lo que tiene alcance eterno. Demos gracias a nuestro Señor por cuanto ha sucedido este año. Y también, en cierto modo, esto lo decía un 25 de diciembre, por nuestras infidelidades. Parece una paradoja. Porque las hemos reconocido y nos han llevado a pedirle perdón y a concretar el propósito que traerá mucho bien para nuestras almas de no ser nunca más infieles. Así terminaba el año, ¿no? Dando gracias a Dios por todo lo que haya pasado, incluso por lo malo. La mejor manera de dar gracias al Padre, ya lo apuntaba antes, es uniendo nuestra alabanza a la oración de Jesucristo de acción de gracias. Y la oración de Jesucristo de acción de gracias es la Eucaristía. ¿Qué es lo que significa? Juan Pablo II decía que en Jesús, en su sacrificio, en su sí incondicional a la voluntad del Padre, cuando Dios le pide que muera, está el sí, el gracias, el amén de toda la humanidad, el tuyo y el mío. La Iglesia está llamada a recordar a los hombres esta gran verdad, especialmente ahora, en esta cultura secularizada, que respira el olvido de Dios y cultiva la vana autosuficiencia del hombre. Esa referencia trascendente que nos obliga a un continuo dar gracias, justamente una actitud eucarística por todo lo que tenemos y somos, no perjudica la autonomía legítima de las realidades terrenas, sino que la sitúa en su auténtico fundamento, marcando al mismo tiempo sus propios límites. Bueno, ¿cómo reacciona Jesús ante la gratitud de aquel hombre? Ante el regreso del samaritano, la respuesta tuya, Señor, incluye dureza con los que no lo acompañaron en su gratitud. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Este pobre buen hombre intentaría quizá disculparlo. Señor, fueron al templo como tú les indicaste, antes de hablar con sus sacerdotes. Yo es que no soy de Jerusalén y hablo con otros sacerdotes distintos cuando vuelvo a Samaria. Pero el Señor continúa su regaño paternal. ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, recordemos que estaba postrado en tierra, vete, tu fe te ha salvado. Es la fe, dice Benedicto XVI, la que salva al hombre, la que restablece esa relación profunda con Dios, consigo mismo y con los demás. Y la fe se manifiesta en el agradecimiento. Este hombre agradeció porque tenía fe en que el que lo había salvado no era un mago, era el Mesías. Y por eso se devolvió, por eso se postró en la tierra. Y por eso le agradeció. Quien sabe agradecer, dice Benedicto, como el samaritano curado, demuestra que no considera todo como algo debido, no se lo merece, sino como un don que incluso llega a través de los hombres o de la naturaleza, pero proviene en definitiva de Dios. Así pues, la fe requiere que el hombre se abra a la gracia del Señor, que reconozca que todo es don, todo es gracia, que tesoro se esconde en esa pequeña palabra. Gracias. Qué bien termina esta escena. Señor, cuántas lecciones nos has dado con estas palabras. Aquellos leprosos querían y alcanzaron la curación, la purificación externa, pero este samaritano alcanzó ese tratamiento, pero también alcanzó la salvación. Sosein, dice ahí en griego. La liberación plena, ya no solo de las lesiones cutáneas, sino del pecado. Tu fe te ha salvado. Esta es una de las facetas de Cristo en las que más insiste San Lucas desde el nacimiento. Lo presenta como Salvador.
En este pasaje y en el de la pecadora y en el de la hemorroísa y en el de Zaqueo, tu fe te ha salvado. Ya lo decían los ángeles cuando anunciaban su nacimiento. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. La liturgia de la Navidad le da muchas vueltas a eso, el Salvador. Esta escena, sigue diciendo Benedicto XVI, nos permite pensar en 2 grados de curación. Uno, más superficial, concierne al cuerpo. El otro, más profundo, afecta a lo más íntimo de la persona, a lo que la Biblia llama el corazón. Y desde allí se irradia a toda la existencia. La curación completa y radical es la salvación. También a nosotros nos quiere justificar el Señor. Basta con que nos acerquemos a Él en el sacramento de la reconciliación, nos postremos a sus pies y le pidamos como estos leprosos que hemos considerado hoy: Maestro Jesús, ten compasión de mí. En bastantes ocasiones lo hemos hecho y hemos quedado limpios. Aprovechemos para agradecerlo una vez más. Pero muchas veces más hemos vuelto a ensuciar esa imagen suya que el Señor había impreso en nuestras almas. Hoy es un buen día para agradecer tantos dones que el Señor nos ha hecho. En primer lugar, ese perdón por todo lo que sufrió para alcanzarnos la salvación. Y formulamos el propósito firme de rechazar de ahora en adelante para siempre la lepra del pecado, de la sensualidad, del egoísmo, de la pereza, del orgullo, del amor propio. Y el propósito también de acudir todas las veces que haga falta, con espíritu agradecido al Señor, para pedir su perdón en la confesión sacramental, donde se nos quita la lepra del pecado. De la Virgen podemos aprender a agradecer nuestra liberación del pecado, esa salvación que el Señor nos mereció con su muerte en la cruz. Ella le dice a su prima en ese canto tan bonito del Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Que ella presente ante la Santísima Trinidad nuestra acción de gracias, para que vivamos la invitación de San Pablo a los de Tesalónica. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que hagan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.